Bueno, bienvenidos al Ateneo. Tenemos hoy la última conferencia de este ciclo organizado por la Asociación Mil Velas, que es un ciclo de enorme éxito porque ya lo inauguró la Delegación de Defensa. Tenemos aquí al comandante, con Enrique Liniers. Luego vinieron esta asociación de Mil Velas, que ha tenido un ciclo, ¿no?, que termina hoy con el tercero. Y luego, pues además en la universidad, en el Paraninfo de la calle Sevilla, hay una exposición digna de ver sobre el tema y también hay una serie de conferencias previas. O sea que el tema no ha podido tener más éxito. Y entonces hoy tenemos a Gerardo que va a hacer la presentación a Aurelio. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo por acudir a esta nueva jornada dentro de la expedición de Malaspina y Bustamante, que estamos satisfechos, muy satisfechos, porque la sensación es de que, bueno, se están descubriendo cosas interesantes y todavía probablemente se podrían decir muchas charlas más, porque no hemos hablado de los pintores, no hemos hablado de todo lo que pasó después. Bueno, lo hemos hablado, pero se podía profundizar más de qué pasó luego, todos los problemas que surgieron, etcétera, etcétera. Todavía es inagotable el fondo que hay de armario de la expedición Malaspina y Bustamante. Bueno, muchas gracias al Ateneo también, porque yo creo que es el cronista cultural de la ciudad y siempre es amable en estas participaciones. Bueno, como decía Asun, es la cuarta charla que vamos a dar sobre la expedición Malaspina y Bustamante. Se habló en primer lugar Enrique Liniers en sí de la expedición, hizo un pequeño recorrido por lo que había pasado. Benjamín García Pastor habló de la descubierta y la atrevida, dos barcos magníficos que se crearon o se construyeron para esta expedición. Yo mismo hablé hace una semana de los marinos montañeses, fundamentalmente, de Bustamante y Guerra, que se le ha recuperado porque estaba desaparecido, no se hablaba de él, de Bustamante y Guerra, de Gutiérrez de la Concha, de Antonio de Toba y de Ciriaco de Ceballos. Y bueno, pues hoy nos va a hablar Gerardo de unos personajes que subieron el nivel de la expedición tremendamente, porque eran los científicos. Además, se da el hecho de que estos científicos no eran españoles todos. Había un español, Antonio Pineda, había un bohemio, Tadeusz Genke, y había un francés, Louis Ney. Realmente era una expedición multinacional o europea. Bueno, lo va a presentar Gerardo García Castillo. Es conocido, probablemente no haría falta casi ni presentarle, pero es licenciado en Doctor Biológicas, es máster en museología, fue director del Museo Marítimo hasta hace poquito que se ha jubilado, ya pasó por diferentes fases dentro del museo, pero hasta hace 4 días, 2 años ya, Dios mío. Sí, fue el último director del Museo Marítimo del Cantábrico. Él es, al ser doctor en ciencias biológicas, pues se ha especializado en todo lo que correspondía al museo en esta situación. Ha participado en expediciones, como en la Antártida, que yo te vi una charla que contabas cuando estuviste en la Antártida, que es espectacular. Ahora parece un señor serio y tal, pero allí estaba en la nieve, casi enfrentándose a los osos polares, ¿no? Espectacular eso, sí. Y bueno, pues tiene una carrera brillante a todos los niveles. Ha sido reconocido con diferentes premios y yo estoy seguro que nos va a deleitar ahora con los científicos de la expedición Malaspina y Bustamante. Muchas gracias. Van a tener que perdonarme porque a lo mejor gran parte de la charla va a estar amenizada por toses, porque estoy en una fase tusígena, como diría mi querido amigo el otorrinolaringólogo. Sí, también quería agradecer no solamente a todos los que están presentes, a todos los que han estado presentes durante todo este ciclo, como presidente de Mil Velas, a la gente que nos está escuchando y viendo desde diferentes lugares, como Madrid, Enrique Liniers, que nos estará siguiendo, Yara desde Cambrils, que también me dijo, te lo voy a ver, desde Barcelona, otra gente. Pero bueno, es otra forma también de que gracias al Ateneo y esta actividad que se difunde a través de las redes,
pues podemos llegar también a más gente, y gente que no ha podido venir hoy lo puede ver otro día. Con lo cual, nuevamente, muchas gracias al Ateneo. Bueno, vamos a hablar de un grupo de personas que formaron parte del equipo, no de la dotación, porque la dotación es más o menos la estructura orgánica de un barco. Estos eran fundamentalmente civiles, que realmente no eran biólogos, porque en aquella época no existía la carrera de ciencias biológicas desde hace 4 días. Yo casi estudio ciencias naturales, aquí donde me ve. Y en realidad lo que eran naturalistas. La expedición, el título en realidad del proyecto es un plan de un viaje científico-político alrededor del mundo. Salen de Cádiz y vuelven a Cádiz del 30 de julio de 1789 al 21 de septiembre de 1794. Es decir, 5 años, 2 meses y 22 días. 63 meses, como reza el título del manuscrito de Tobar, que se sacó posteriormente. No voy a hablar de este tema porque ya lo ha hablado Enrique Liniers, como ya se ha mencionado. Sí puntualizar, por si alguien no estuvo en las primeras, la estructura del plan del viaje científico y político no es una expedición oceanográfica, sino que es una expedición marítimo-terrestre, fundamentalmente. O sea, que toda la investigación que se va a hacer va a ser a través del nivel de la costa cercana y de los territorios interiores de las zonas que van a visitar. Podemos centrarlo en 3 patas, lo que llamaríamos la trilogía de la expedición. Lo que era la hidrografía, cartografía y astronomía, que es la parte náutica, fundamentalmente. La parte de historia natural, que va a englobar zoología, botánica, química, geología, mineralogía, etc. Luego otra parte muy importante y mucho interés que había en esta expedición eran los temas sociales y económicos de las poblaciones por las cuales pasaban. Y realmente hay un trasfondo. Ahí, diríamos, el espía de la expedición, que siempre había un espía en las expediciones, siempre había alguien que informaba al rey indirectamente, y la pregunta era, sin conocer América, ¿cómo es posible gobernarlo? Y entonces de esta expedición va a salir información que a lo mejor a mucha gente les sentó mal en aquella época. Centrándonos primero en el marco histórico. Estamos en el siglo de las luces, el siglo de la razón, el despotismo ilustrado. La expedición se va a desarrollar, se aprueba con Carlos III. Carlos III fallece, viene Carlos IV y se desarrolla en los primeros años de reinado de Carlos IV. Estamos en la época del racionalismo, la difusión y el utilitarismo, es decir, que había que saber cosas, pero cosas útiles, y aplicarlas para el pueblo y para la sociedad y para que la gente viviera mejor y que las comunidades pues se desarrollaran más profundamente. Uno de los, diríamos, representantes de esta tendencia en España fue Gaspar Melchón de Jovellanos, coetáneo de la expedición, y que desde fuera se decía que era un ilustrado, pero un poco conservador. O sea, no era un ilustrado como se le podrían considerar a los ilustrados. O sea, debían de ser más revolucionarios en ese aspecto. Hay que darse cuenta que en España estaba prohibido hablar de las teorías de Newton a principios del siglo XVIII y mediados. Y de Descartes, pues bueno, más o menos, ¿no? Y la Inquisición todavía funcionaba. En el marco científico, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? En España íbamos un poco más atrasadillos de la carrera. Y lo que ocurría es que se estaba pasando de la naturaleza, de lo mítico, de lo mitológico, a lo descriptivo. Y lo descriptivo a la ordenación, es el racionalismo. La botánica va mucho más adelantada frente a otros ramos de la historia natural. ¿Por qué? Porque la botánica se utilizaba mucho para la farmacopea. Y entonces tiene un desarrollo muy anterior a la zoología y a la geología. Pero pasamos de ese herbalismo y esos bestiarios medievales, que hay que tener en cuenta que se sigue estudiando a Plinio, que era romano, siglo I después de Cristo, y la historia natural de Plinio se seguía trabajando con ella.
Arriba tienen dos imágenes de lo que estamos hablando. La famosa mandrágora, la vista de esta planta, de la raíz que parece un hombre, en el Dioscórides, que incluso la ponen con un perro, allá la visión más del siglo XVIII, en el cual ya se dibuja con una formación más normal. Se va a desarrollar el lenguaje científico, se va a desarrollar la sistematización, es decir, ordenar las cosas que vamos estudiando. Empieza a estudiarse la fisiología y la citología. Y una cosa muy importante, que se empieza a desarrollar también la ilustración científica, no el dibujo en sí, sino la ilustración científica. Es decir, no había fotografía y los científicos requerían que toda su información, para poder transmitirla de una forma u otra, tuviera una buena documentación. Y de ahí nace la ilustración científica. En este mismo marco, pues a nivel ya más técnico, pues tenemos a principios de siglo, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, mediados, a un francés que ya dice cómo hay que clasificar las plantas por la corola, por la flor. Luego tenemos al famoso Linneo, Carl Linnaeus, que ya sistematiza, no solamente, aun siendo botánico, sistematiza plantas y se sistematiza también animales y genera una clasificación por grupos pequeños, que son las especies. Luego las especies van en grupos, diríamos, más parecidos, que son los géneros se van en familias y así se va estructurando toda la zoología. Y luego tenemos un personaje francés, que es Buffon, que empieza a hablar, siendo racionalista, empieza a hablar de estructuras. Ya no solamente es el animal o la planta, sino que hay estructuras que tienen alguna razón en la historia natural, en el funcionamiento de los seres vivos. Y Buffon es el primer transformista, en el sentido de transformación de las especies, de que él empieza a detectar que aquí hay cambios. No llega a las teorías posteriores, pero él empieza a detectar. Y aquí tenemos a tres personajes que son fundamentales para la zoología y la botánica, y para entender lo que va a suceder a posteriori, y para entender a algunos de los naturalistas de la expedición, que es el propio Buffon, que escribió una gran obra que es la Historia Natural General y Particular, son 28 tomos. Ya hemos hablado de él, con ilustraciones científicas muy buenas. Y luego tenemos a Lamarck, que Lamarck ya es un transformista evolucionista. Aquello que les sonarán a ustedes de que el hábito hace que una especie sea más grande o más pequeñita, que bueno, que eso no es así, pero bueno, y el ejemplo era el de la jirafa. Si la jirafa quiere comer más arriba, pues va a tener el cuello más largo. Y cuanto más cuellos largos, pues resulta que la jirafa pequeña tiene 7 vértebras en el cuello y la otra jirafa tiene 7 vértebras en el cuello. No tiene más. Y luego tenemos a Cuvier. Y Cuvier, es también un transformista, pero es muy religioso y lo achaca a todos los cataclismos. Estudia mucho los fósiles y dice que hay que estudiar los fósiles. Es el padre de la anatomía comparada, de comparar cosas unas con otras, y va estudiando procesos. Él no quiere hablar de evolución, pero él yo creo que piensa de forma evolutiva. ¿En España qué está ocurriendo? Bueno, pues tenemos en esta época el Gabinete de Historia Natural, que se crea en 1771 a raíz de Carlos III, que se lo encarga a Ulloa, y nace en el Palacio de Goyeneche, y los que sepan latín, arriba, a su derecha, tienen un texto que dice: naturaleza y arte bajo el mismo techo, para el deleite de la sociedad. Esta una idea totalmente de la Ilustración y de Carlos III. Hay otra parecida en el Museo del Prado, porque el Museo del Prado hubiera sido el Museo de Ciencias Naturales, pero acabó siendo Pinacoteca. Bueno, el Real Jardín Botánico, que tiene dos ubicaciones, la huerta de Fuentes Calientes, las Migas Calientes, el paseo que actualmente está en el Paseo del Prado. Carlos III quería hacer en toda esa zona el museo, que es actualmente el Prado, el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico y el Observatorio Meteorológico, también que empezaron a trabajar. Un laboratorio de química del Ministerio de Hacienda, se empieza a hablar ya de química, y hay un catedrático francés. Hay otra serie de laboratorios del ejército por aquel tema de la pólvora, y entonces tenían también otros laboratorios de química, montones de academias que eran asociaciones, Academia de Medicina, Academia de Matemáticas.
Naturalistas españoles los hubo, fundamentalmente botánicos, la mayoría de ellos botánicos, y muchos se desplazaron a ultramar. Con lo cual, durante la expedición de Malaspina y Bustamante ya había gente allí que había estudiado las plantas y los animales. Y también se habían realizado una serie de expediciones ya tanto al Atlántico como al Pacífico, como al Pacífico Norte y al Pacífico Sur. Fíjense la relación de expediciones solamente en el periodo desde mediados del siglo XVIII hasta finales. Un montón de ellas. Aquí, si los científicos de ahora nos tiraríamos de los pelos por el volumen de expediciones que había. Bueno, empezando ya y centrándonos en el tema, ya estamos en la expedición, hemos hablado también de las dotaciones y que la Marina lo que sí va a poner es a la dotación, salvo a los naturalistas, que no sabía dónde encontrarles, y va a necesitar dibujantes. Y Malaspina hablaba de dibujantes de perspectiva, es decir, paisajistas, porque querían documentar por dónde iban y todo lo que se veía, que quedara todo perfectamente documentado. Bueno, pues tenemos a nuestro primer científico naturalista, que se llamaba Antonio Pineda Ramírez. Contactan con él, Malaspina es militar desde la milicia de tierra. Pineda es primer teniente de las Reales Guardias de Infantería, lo que sería ahora un teniente coronel, y nace en Guatemala. Es de familia noble, se trasladan a España, estudia en el Seminario de Nobles de Madrid, se mete como cadete en las Reales Guardias de Infantería, y por aquello de la coincidencia o de la vida, nos lo encontramos en Gibraltar coincidiendo con Malaspina y Bustamante y con algunos de los oficiales que estaban en el asedio de Gibraltar y la batalla de Cabo Espartel. Es una coincidencia, pero bueno, pudieron conocerse allí. De todas formas, Antonio Pineda era ya un conocido naturalista militar y renombrado. Florida Blanca le había encargado ya varias comisiones científicas. Trabaja en el laboratorio de química del Ministerio de Hacienda. Trabaja en el gabinete, está presente con todos los estudios y trabajos que se hacen en el Real Jardín Botánico, con lo cual tiene una formación autodidacta, desde luego, pero una formación muy sólida en este aspecto. Escribió un texto, un manual de física y química y matemáticas, que nunca se llegó a publicar, con otro montón de cosas. Y Malaspina le nombra responsable de los 3 ramos de la historia natural, es decir, de la geología, de la zoología y de la botánica. Se va a embarcar con él, con Malaspina, en la descubierta, en Cádiz, y va a fallecer en Badoc, cerca de Luzón, en Filipinas, en 1792. Le hacen un monumento al lado de la iglesia de San Agustín, y el oratorio que hay en el monumento lo hace otro de los naturalistas que veremos posteriormente. Malaspina y Pineda lo que empiezan a organizar es la expedición. O sea, no se le contrata un mes antes, se le contrata se le apresta, más bien unos 6 meses antes, porque todo esto iba muy rápido. Entonces empiezan a contactar con investigadores españoles, investigadores extranjeros, para tener la mayor información posible de lo que se pudieran encontrar y de llevar muchos problemas resueltos. Lázaro Spadanzali es un italiano que trabajaba en Génova y que es un naturalista, podríamos llamar un zoólogo y botánico muy renombrado para aquella época, y recurren a él para que haga una especie de protocolo, de manual de trabajo. Spadanzali les dice que naranjas de la China, que él tiene otras cosas que hacer y que no quiere atender a los españoles. Bueno, pues Malaspina, que tenía bastante buena mano, a través de Gerardo Regnaloni, que era también un noble de italiano, le convence a Spadanzali y al final le suministra, y llega 3 días antes o 4 días antes realmente, a Cádiz, este documento, que es el ensayo sobre las experiencias a realizar en los reinos animal y mineral para el progreso de la historia natural. No habla de la botánica, pero bueno,
se va a trabajar también en botánica. Otro personaje muy importante y que estuvo con Cook es Joseph Banks y de la Royal Society, que se le pide información. Se hablan con franceses, con el abad Reynal, se hablan con españoles como Antonio Villea. Casimiro Gómez Ortega era el catedrático director del Jardín Botánico, con Salvareja, que era el médico de la Marina, por todos los problemas médicos que se iban a encontrar, con las diferentes academias, no solamente nacionales, sino extranjeras, con el Observatorio de Cádiz, por los temas de astronomía y cartografía, y se empiezan también a escudriñar en los archivos. Es decir, una labor científica como la actual. Es decir, estudiar, ver la bibliografía que hay, para luego empezar a trabajar. Entonces, es lo que hicieron en estos meses, pero vamos, a trote galopero. El Fondo de Temporalidades, que era en Sevilla, el Archivo de Indias, y luego el Archivo de los Jesuitas. A los jesuitas se les había expulsado en 1767, pero claro, como no eran tontos, se habían quedado con todos sus archivos. Y entonces podían tener una información muy buena porque la tenían muy buena. Y luego van a tener contacto con gente, también científicos, naturalistas, según van pasando, como por Buenos Aires con Felia Zara, Hipólito Ruiz y Tafalla en el Perú, en México Cervantes Alzate y Sese, y en Filipinas con Juan de Cuéllar, que era trabajaba buscando plantas determinadas, herborizaciones para la Real Compañía de Filipinas. Es decir, no fueron a la aventura, iban con mucha información. Uno de los problemas que tuvieron es que no les llegó, salieron y no les llegó toda la información. Se pidió material científico. También, Antonio Pineda era uno de los encargados de pedir material científico. De Antonio Pineda se conocen 57 solicitudes de material. Y les he traído una de ellas por lo curioso. Bueno, termómetros. Bueno, pues sí, termómetros. Pero bueno, hay un termómetro para tomar temperatura de agua de mar a diferentes profundidades. Que fue un desarrollo científico muy importante, y hasta principios del siglo XX no se desarrolló el termómetro de inversión. Bueno, pues aquí el invento era unos termómetros que iban revestidos con un aislante para que no registrara la temperatura según bajaban, mantenerlos mucho tiempo a esa profundidad y no perdieran la temperatura según subían. Ese era el invento que habían hecho. Un termómetro de faltiquera, los tubos pesalicores, la balanza hidrostática, que les va a servir mucho sobre todo a Pineda. Los aerómetros son densímetros, o sea, son unos aparatos que se meten en el líquido y te miden una densidad, con lo cual sabes la cantidad de productos que puede haber. Un eudiómetro, que bueno, ¿y eso qué es? El famoso eudiómetro. Bueno, el eudiómetro sirve para, por ejemplo, saber la cantidad de oxígeno que hay en el aire, de forma muy sencilla, ¿no? Un podómetro, pues para saber lo que habían caminado. Una escafandra de seda barnizada de goma para bucear. Pedían una escafandra de seda para bucear. Hay dibujos de Leonardo da Vinci con algo parecido. Y luego lo último es más divertido todavía. Un fusil de viento. O sea, la carabina esta de viento de toda la vida, fabricado en Viena, porque decían que era más preciso para los animales y no hacía tanto ruido. Pineda estudia zoología, botánica, física, química, estudia en zoología la descripción de las especies, la taxonomía, la anatomía. En botánica trabaja menos, pero también trabaja porque va a ir con dos botánicos fundamentales. En física trabaja con la velocidad del sonido, la temperatura del agua y la capacidad de pérdida o ganancia de temperatura del agua. Ojo, ¿a qué nos suena esto ahora? Bueno, luego lo vemos. Mide también mediciones de temperatura y de presión atmosférica. Es decir, clima, empieza a analizar. En química analiza la calidad del agua, es decir, la salubridad de las fuentes, pues les importaba mucho que las fuentes fueran buenas para poder utilizarlas. La calidad del aire, también por la salubridad de las condiciones de muchos trabajos en las minas y por el mal de altura. Y luego la salinidad de agua de mar. Pero ni corto ni perezoso, y debido a la influencia de Cuvier y de Speranzali, que les dijo que era fundamentalmente necesario estudiar los fósiles de América para compararlos con los fósiles de Europa,
con lo cual ya estaban empezando a ver que ahí pasaba algo, que estudiara sobre todo las especies marinas de fósiles. En geología se dedica al estudio de la formación de minerales. Del basalto sale una nueva teoría de él, lógicamente no acertada, porque todavía hablaban del flogisto, la teoría del agua y el fuego. Habla de geografía física y es empieza a hablar sobre el ciclo del agua y el fuego en la naturaleza, el agua y el flogisto. Y le preocupa mucho el calentamiento del agua por la atmósfera, o sea, calentamiento global. Estamos en finales del siglo XVIII. Y hubo uno que se le ocurrió que puede pasar algo. De Pineda decía Malaspina: Pineda es un adicto al examen de piedras, de las conchas, de los cuadrúpedos y de las aves. Encontró crecido número de curiosidades que podía bien suministrarle material de estudio en la siguiente campaña. Es decir, que tenía material sin tener que salir de allí para otra campaña más con todo lo que tenía. Ahí tienen un retrato de Antonio Pineda y un dibujo, un conjunto. Antonio Pineda no era un muy buen dibujante y entonces normalmente con González, Pineda dibujaba las siluetas y González las iluminaba, las acuarelaba. El otro es Louis Ney, que es el francés que comentaba Aurelio anteriormente. Nacido en Francia, fundamentalmente es botánico. Este personaje es fundamentalmente lo que llamaríamos herbolizador. Es un recolector de plantas y de preparador. Es una persona que hace herbarios. Y era de los mejores que había en España en ese momento. De hecho, trabajó para un montón de boticas, para la botica de Vargas y para Francisco de Perojo, que era el boticario Vargas, en mediados del siglo XVIII. Se va a embarcar con 55 años. Pineda se embarca con 38 en la expedición. Estuvo por todos los conventos, todas las abadías de España, recorriéndoles y suministrándoles plantas para las farmacopeas. Estuvo de boticario mayor del ejército en el campo de Gibraltar. Vale, otro que estuvo en el mismo sitio que todos los oficiales, y que Pineda y él. Coincidieron por ahí sin saberlo. Estuvo de jardinero en la Real Botica del Jardín de la Priora y colaboró en el traslado de las colecciones del Real Jardín Botánico desde la huerta de Migas Calientes. Fundamentalmente, ya les digo, recolector, identificaba plantas, pero sí. Aunque bueno, lo más importante de Louis Ney es su capacidad para discernir las diferentes especies y poder hacer un herbario muy completo. Embarca en Cádiz en Atrevida y desembarca en Cádiz en Atrevida. Es decir, que no se nos queda a mitad de camino. Sí se va a quedar a mitad de camino durante las etapas que la expedición pasa mucho tiempo en una zona como puede ser Guayaquil, como puede ser Lima o como puede ser México, y mientras que las corbetas hacen un trabajo de cartografía, los naturalistas hacen un trabajo en tierra. Y entonces ahí empiezan a recolectar mucho material. La última material recolectado muy importante fue el de la Bahía Botánica en Australia. Sí va a tener un desembarco en Talcahuano, en Chile, a la vuelta de la expedición. Malaspina decide que la gente que no es de mar, que para qué evitarles pasar el Cabo de Hornos otra vez, y entonces pues ir a las Malvinas y llegar hasta Montevideo, y entonces les permiten ir y aprovechar su trabajo, y se va con Arcángel, que era un artillero, que luego veremos que hacía el tal Arcángel, y hacen una caminata desde este pueblo de Chile hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires a Montevideo. Y llegan al barco. El herbario de Louis Ney se estima en unas 16.000 plantas. Conocidas, o sea, registradas. Se supone que debe de ser como 3 veces mayor, por todo lo que se perdió de un sitio a otro. Bueno, tenemos a nuestros dos. Ahora nos viene a nuestro tercero, que es Floirán Contefou, que no habrán oído hablar de él ustedes nunca, porque no fue.
francés, no sé qué, no sé cuánto, pum, le techaron. Antonio Pineda propone a un muy buen amigo suyo, que es Hermelin, Karl Hermelin, alemán, de estos, naturalista, un zoólogo y un botánico muy bien formado, que estaba casualmente en Madrid y que se ofrecía a ir simplemente con lo que pagaran los gastos de mantenimiento en el viaje, o sea, la comida y el viaje hasta Cádiz y la vuelta. Como era alemán, fuera. Tadeo Heckens. Se contacta con él ya in extremis. Se empiezan a mandar correos y en la Universidad de Viena dicen, pues tenemos aquí a un chavalín de 28 años, que es muy bueno, que es físico, no físico, como entiendes ahora, físico se llamaban a los médicos en aquella época, y botánico. Pues nos viene muy bien, pues que se venga para España. Y entonces tenemos a Tadeusz Peregrini Sabelius Heckens, nacido en Bohemia, proveniente de la Universidad de Viena, que con todo este lío llega 3 horas más tarde a Cádiz. Es decir, ve salir a las corbetas desde el muelle, como quien dice. Y le proponen que se embarque en Cádiz, en Nuestra Señora del Buen Viaje, que buen viaje sí que va a tener, hasta Montevideo, y va a llegar en 1789 a Montevideo. Bueno, llega porque Nuestra Señora del Buen Viaje no tiene el buen viaje y naufraga al entrar en Montevideo. Se pierde todo el material que llevaban porque lo que no había llegado a la salida de las corbetas lo llevaba esta embarcación. Entonces se pierde mucho material y se cuenta que Tadeo Heckens llega flotando a que le recojan, porque salieron barcos a recogerles, con su obra de ligneo muy bien protegida y algunos materiales más en una caja. Bueno, pues ni corto ni perezoso, Heckens decide irse hasta Valparaíso. Es decir, Montevideo, Buenos Aires, Los Andes, bajar, Santiago de Chile, Valparaíso, que es donde, en teoría, hacían una escala las 2 corbetas. Bueno, pues se lo hace y embarca. Llega en 1700, un año más tarde, 1790, y embarca en la descubierta con Malespina y Antonio Pineda. Pero bueno, aprovecha el viaje y se va con un herbario de 1500 especies de plantas, de todo ese viaje. En el viaje es curioso porque le dice a su amigo y profesor de la Universidad de Viena que gracias a almas caritativas no tuvo problemas al atravesar tremendas quebradas y sufrir el mar y sufrir la puna. La puna era el mar de altura. Es decir, que lo debió de pasar bastante mal, pero llegó. Llegó a Santiago de Chile. Malaspina se enteró que le informaron que estaba allí y fue a recogerle Malaspina a Santiago de Chile y bajarle a Valparaíso. Como Luis Ne hace las expediciones terrestres de Lima, Acapulco, y a la vuelta en el Callao decide hablar con el virrey del Perú para darle permiso a Henken y hacer la ruta desde Perú hasta Montevideo. Es decir, a unos niveles mucho más de latitudes más cercanas al Ecuador que lo que hizo luego Ne más abajo. Es decir, que tenían unos rastreos bastante buenos de la flora andina. Bueno, pues desembarca en julio de 1793 pensando en que va a llegar a Buenos Aires, y le habían dado permiso para que llegara a octubre o noviembre, que era cuando se estimaba que a lo mejor salían las corbetas, que realmente salieron antes. Bueno, pues no llegó. No llegó no porque se muriera, sino porque se quedó por el camino estudiando plantas. Llega a Cochabamba, después de todo eso de las minas de Azogue, que era muy importante, de estar en Cuzco, de estar en Potosí, de Arequima, el volcán de Misti, La Paz, a estudiar todos los ríos, Los Mojos y Chiquito, Santa Cruz de Sierra a Cochabamba, y allí decide que ahí se queda. Que aquello le gusta mucho y que se queda. Y va a llevar una vida, pero vamos, un personaje curiosísimo. Hacía trabajos de pólvora, trabajos de química,
hizo todo el inventario de las plantas de la zona. Y luego, lo que sí tenía Tadeo es que toda la formación que tenía era muy ilustrada, es decir, era el utilitarismo puro. Es decir, todo lo que él desarrollaba de procesos químicos era pues para amalgamaciones, para poder sacar metales. Todo lo que sacaba de plantas era para la farmacopea. Curiosamente se muere envenenado, autoenvenenado. Sí, porque se equivocaron de planta al hacerle una poción y muere en Cochabamba autoenvenenado. Es el que tiene mayor producción científica publicada, no de la expedición en sí, sino de todo lo que estudió en Perú, en Argentina y en Chile y en Uruguay. En la Bahía del Desengaño, una de las islas es la isla de Jequén. Malaspina tiene un glaciar. Bueno, pues aquí tenemos ya la estructura de la expedición. Antonio Pineda, Luis Né, Tadeo Jequén, y en la dotación encuentran colaboración pues, en los cirujanos. Bueno, sabían de anatomía y les gustaba abrir bichos. Entonces les ayudan los dos cirujanos que iban, Moreno y González. Jerónimo Arcángel era artillero de mar y le gustaba también mucho esto. Y se pone a trabajar con ellos. Y es el que acompaña a Luis Né. Y Francisco de Paula y José Mesa eran los capellanes. Y bueno, pues también querían un poco saber de cómo iba el tema de la naturaleza. Y entre los dibujantes que iban en la expedición, tenemos a Guío, que aprendió a disecar, a hacer taxidermias, y forma parte del equipo como disecador. Y esta sería la estructura que se desarrolla. ¿Cómo trabajaban? Pues bueno, aquí ven las dos fragatas en el puerto de Acapulco, fondeadas. Ve las embarcaciones que hablamos el primer día, las embarcaciones auxiliares que utilizaban para acercarse a la costa, para hacer trabajos de cartografía, una navegando ahí con la vela al tercio, y gente recogiendo animales y plantas en la propia orilla. Pues uno de los trabajos habituales, lo que se llama recolector, la colecta. Y luego todo eso se preparaba y se estudiaba. ¿Qué hacían? Observaban, anotaban, recolectaban, analizaban y experimentaban. Hacían descripciones morfológicas, dibujos e ilustraciones. Hablaban sobre la alimentación, el hábitat y las costumbres. Esto, Buffon y ellos, prácticamente. Los demás se habían quedado en la parte de arriba. Y aquí es cuando ya se empieza a hablar de ecología, de las especies, de biogeografía, de dónde vivían, qué comían unos de otros. La actividad fundamental es la de la recolección. Mucha recolección y preparación para que eso pudiera llegar a España. Pues claro, había que trasladar todas esas colecciones luego a España. Se hacen los estudios anatómicos, fisiología y la utilidad y el aprovechamiento. Y una cosa fundamental, que en la parte social y administrativa, fueron las encuestas. Ellos también hacían encuestas en las poblaciones sobre los animales que había, sobre para qué se utilizaban, que si les daban de comer, que si les cazaban. Bueno, en esa imagen, que es un dibujo, está Pineda y Luis Né. Bueno, no lo ven, claro. Ahí está, trabajando. Es la única imagen que tenemos de los naturalistas, de dos de ellos, trabajando en la expedición. El primer trabajo de Pineda ya se comentó, Benjamín, lo comentaste, el comedor de galletas. La mariposa que depositaba sus huevos en la galleta, de los huevos nacía una larva que se comía las galletas. Y luego salía la pupa, y de la pupa ya la ninfa, y salía el lepidóptero. Bueno, pues ahí tienen el cuaderno manuscrito del diario de Antonio Pineda y los dibujos de Antonio Pineda sobre el famoso gusanito. Y la imagen de abajo es el microscopio, que llevaba microscopio también para poder ver los animales pequeñitos. Y bueno, pues eran galletas con proteínas. El trabajo fundamental es el de observar, analizar y anotarlo todo. En un biólogo de campo, en una analista de campo, el cuaderno de campo a día de hoy sigue siendo, y en el de laboratorio, el cuaderno de laboratorio sigue siendo la herramienta fundamental de trabajo. Se anota todo lo que se ve, todo lo que se te ocurre, todo lo que descubres,
Y esto es la descripción de unos animales, que concretamente un búho, de Antonio Pineda, para que cuando llegaran a España supieran los colores del búho, porque muchas veces al disecarlo pierden el color. Entonces, aquí se habla sobre los colores del búho. En el de Tadeo Heckens tenemos este cíclido, que ha costado mucho averiguar qué animal, que posiblemente podía ser qué pez, porque ponen arriba a la derecha, tienen el nombre vulgar y cuesta mucho descifrarlo, lo que pone. Pero los cuadernos de campo lo que sí son una herramienta fundamental para que podamos ahora saber lo que hacían y descubrir la forma de trabajo que tenían. Y realmente nos dan una información que nos quedamos pasmados. Lo que pasa es que cuesta mucho leer esta información, la verdad. Pero ahí está. Se hacen estudios fisiológicos, la natación de los peces, cómo se desplazan los leones y los lobos marinos y cómo respiran los cetáceos. Y tienen ahí a la derecha los dibujos y las anotaciones de Pineda en su libro, en su cuaderno de campo sobre los leones marinos. La coloración. Se hacen disecciones. Este es el ajolote, que es el reflejo vivo de un dios mexicano que vive en el agua. Es como una salamandra, y es una especie ahí, y lo llamaban el pez con patas. Y descubren también las diferencias sexuales entre el macho y la hembra. Es decir, ahí tenemos la disección del macho y la disección de la hembra. Esto ya son dibujos de los dibujantes y pintores que van en la expedición. Se hacen anotaciones. Esta es la disección de una tortuga carey. No, perdona, de una tortuga verde. Y luego se hacen cosas curiosas. En ese afán de descubrir cosas de la naturaleza, te encuentras con esta ilustración, que es el nido de las abejas saucuaco, con las arañas con que se alimentan las larvas. Y claro, aquí ya te empiezan a surgir dudas. Los que conocen un poco el tema de la cría de abejas saben que las abejas no son carnívoras, se alimentan de néctar y demás. ¿Realmente se han equivocado abejas por avispas? Porque las avispas sí que las cogen animales, las meten en su nido y se los comen. Pero si por otro lado analizamos la terminología chacuaco, que es de un dialecto mexicano, el nautilis, entonces es un nautilismo, realmente se refieren a las abejas, que cultivaban en aquella época ellos. Entonces, bueno, tenemos aquí una cosa para estudiar y analizar. Con respecto a la química, pues la química del agua, las fuentes, las aguas termales les preocupaba mucho. Y esta es una imagen de una catarata y todas las columnas esas son columnas basálticas. Pineda hace una teoría sobre el agua, la disolución, luego viene el fuego, el flogisto, aquello se evapora, con la temperatura se endurece y se forma esa columna. Realmente es por otro procedimiento. Pero lo que sí nos está dando es una visión de la naturaleza dinámica, es decir, allí ocurren cosas. No está el basalto allí porque está, sino porque se ha formado el basalto. Entonces son naturalistas que están hablando sobre dinámica de la naturaleza. Uno de los temas que ya les dijeron que tenían que estudiar mucho eran los volcanes, las tierras de fuego. ¿Por qué? Porque son zonas de actividad dinámica de la naturaleza. Entonces, bueno, el concepto era el famoso flogisto y que allí se bullía todo y entonces con los vapores pues salían las lavas. Pero bueno, recorren un montón de volcanes y en la ascensión a los volcanes, ¿qué van a utilizar? El audiómetro. Y van a hacer los estudios de velocidad de sonido. Porque en los volcanes, debido a las corrientes de aire que se generan, puede haber cambios en la velocidad del sonido. Con respecto a la geología, principalmente a la mineralogía, ¿qué hicieron? Pues aparte de hacer las colecciones de rocas y minerales, habitual,
aquí iban a tiro hecho, es decir, las minas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en las minas? Que si aquello era productivo, no era productivo y cómo se le podía sacar mayor provecho. El utilitarismo. Y aquello iba orientado directamente desde la capital. Pero también hicieron estudios, curiosamente, de la composición de los suelos, porque veían que en unos sitios crecían más unas plantas que otras y empezaban a pensar que aquello puede tener una relación con el suelo donde crecían, y la estructura de los estratos. Y muchas veces encontraban que un estrato estaba horizontal y el mismo estrato en otros sitios no estaba tan horizontal. Entonces empiezan a pensar también en que cómo se forma eso. Y Pineda hace también otra teoría sobre la formación de los minerales, vuelta al basalto, o sea, la disolución, la compresión y el flogisto por medio. Perdonen, pero lo estamos consiguiendo. Esto es una imagen del estrecho de Juan de Fuca, arriba en Vancouver, que hay una colonia española muy importante, y es una estructura geológica natural. Esa galería, que parece una ola, eso es una estructura pétrea y erosionada por el agua y que tiene esa forma, y que se llama la Galería de Malaspina. Y se sigue llamando la Galería de Malaspina actualmente. Y es un recurso turístico para la zona. Bueno, pues ¿qué hacían con el material conservado? Había dos procedimientos con los animales, que los seguimos utilizando. Meterlos en un líquido, el líquido espirituoso, el espíritu de vino, o sea, alcohol, con mayor o menor graduación, para eso los aerómetros, o la disecación. Claro, animales pequeñitos no se pueden disecar y animales sin piel y sin estructuras fuertes no puedes disecarle la piel, se te descompone y no puedes hacer disecados, con lo cual iban todos en botecitos metidos en su líquido espirituoso, que nos imaginamos todos el líquido espirituoso también para que se utilizaba, y los disecados. Y ahí interviene nuestro famoso dibujante, Guido, que también ayudaba en estas labores. Las plantas, esas son más fáciles. El procedimiento es el prensado y secado, lo que es el herbario. Se meten entre dos hojas, como lo hemos hecho todos, con una hojita en un libro, para que se quede muy bonita y se queda la hoja, pierde el color. Lógicamente, como todo el mundo sabe. Entonces, de ahí viene lo que vamos a ver ahora. Ahí tienen una planta, el Ascotichum plicatum, recolectado por Né, en los peñascos secos y sombríos de Lo Brasilio en el Perú. O sea, ahí se anotaba, además del cuaderno de campo, en la hoja, en el pliego que se llama de la planta, todos los datos referentes a esa recolección. Quien los recolecta, el sitio, normalmente el día, la altura y otras variables ambientales o de especies parecidas o especies que hay alrededor. Este es otro ejemplo también del herbario de Luis Né, que les digo que es el más importante que encontramos en esta expedición. La última a la derecha es de Bahía Botánica. ¿Pero qué pasaba con esto? Pues claro, esto es una producción importantísima. En el barco llega un momento que no caben. Y 5 años, prácticamente 4 años, 73 meses, metió todo en el barco, pues Malaspina y Bustamante dijeron que no. Entonces el sistema era, cada vez que entraban en puerto, desembarcaban todo lo que habían recolectado y preparado y esperaban a los correos. Y los correos eran los que traían a España con la dirección de Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y todo se iba para allá. No quiere decir que todo llegara en perfectas condiciones. Estamos hablando de la época de que las plantas, si se mojan entre un herbario, se estropean, que salen hongos. Los disecables pasa lo mismo. Y al lado ven el registro de todo lo que se había metido en este paquete. Todo numerado, todo explicado dónde venía y todo dentro de cada cosa y cómo se envolvía. Las cosas y cómo se preparaban. Esto es lo que se llaman las colecciones, y cómo se iban enviando. Otra herramienta fundamental es la ilustración, el dibujo. Les puede parecer raro, pero yo tuve clase de dibujo en segundo de carrera. Y de hecho teníamos, porque es fundamental para un biólogo, de campo sobre todo, el tener una mano para poder dibujar lo que estás viendo y tomar anotaciones. Luego ya vendrá alguien que te lo haga mejor.
o la cámara de fotos. Bueno, pues ahí ven dos dibujos. El del pájaro es de Tadeo Heckens, es un abetorro mexicano, y el otro es un pámpano, que no sabemos de quién lo dibujó. Pasa mucho, de que no se sabe quién es el autor del dibujo. Pero son dibujos, de hecho, si no te dan la referencia, puedes llegar a identificar el bicho, el animal, solamente por el dibujo. Y luego encima en este es que, si se fijan, vienen marcados colores. Esta zona es azul, esta zona es plateada, esta zona tiene líneas, y entonces eso te ayuda también a tener información para identificar, que es lo que llamamos nosotros el término identificación de la especie. Ahí ven ejemplos, son ejemplos de Guido y Sánchez, de insectos, de cuadrúpedos, monos, reptiles. Y este es un poco la mecánica de trabajo. Tenemos otra vez el caso de Luis Né, un cuaderno de campo con la descripción de la especie. Todos los datos, todas las coloraciones, la hoja del herbario y el dibujo del dibujante, del ilustrador. Ese seríamos el trabajo completo. Es el mismo, la misma planta, vista en tres aspectos distintos. Discúlpenme por las toses, pero como dije antes, lo estamos consiguiendo. Estamos llegando al final. Con respecto a los pintores, y bien decía Aurelio, hay que hacer otra charla sobre los pintores porque estos merecían la pena. Aquí hubo mucha discusión y no peleas, pero se discutió bastante entre Pineda y Malaspina. Malaspina quería dibujantes de perspectivas, porque lo que dijimos, tener la foto, la imagen de dónde estaban, las costumbres, los personajes, y Antonio Pineda quería los bichos y las plantas. Quería dibujantes de plantas, no de perspectivas. Tienen ahí puesto a José del Pozo, sale de Cádiz con la expedición, se queda en el Callao. José Guido y Sánchez sale de Cádiz y se queda en México. Los círculos verdes se refieren a aquellos que fundamentalmente hacían dibujos de ilustración de historia natural. No quiere decir que no hicieran los otros también, pero mucho trabajo de historia natural son de esos cuatro. Brainvilla y Rabanet, curiosamente italianos, conocidos también de Malaspina, pues no salen de Cádiz y se embarcan en Veracruz. En Veracruz hay un cambio ahí de tripulaciones y de gentes, se desembarcan unos y embarcan otros. Y estos van a completar el viaje hasta Cádiz. José Gutiérrez, este es un dibujante de México, sería el colegio de arte, ¿cómo se llama? Una sociedad de arte, que le proponen a Pineda que se lo lleve, porque es muy bueno y que le va a ayudar mucho. Y tiene una producción muy, muy importante. Tomás de Suria va a estar en la zona de Acapulco y las zonas de trabajo de mares, tiene unos peces preciosos y no se mueve, nada más que tenemos información de esa zona. Y José Cardero se enmarca en Cádiz como marinero. A los pocos meses ya está como especialista, diríamos, y casi al año ya es contramaestre. Pero lo que le gustaba era dibujar. Y tenemos un montón de información de Cardero de los dibujos. De hecho, el P de arriba es de Cardero y los insectos de abajo son de Guió y Sánchez. Guió y Sánchez es el mismo, Y uno de los dibujos que hay, que no tiene nada que ver con los naturalistas, pero bueno, es el trabajo, es Jesús del Pozo dibujando a un indígena. Ejemplos, el pez es de Turia, quiero recordar, de Suria, y el pájaro es de Pineda. Vuelvo a decirles, son imágenes que sin saber lo que es podemos llegar como mínimo a la familia, pero se puede llegar a la especie. Incluso en algunos casos si es macho o hembra y está en época de reproducción. Las plantas lo mismo. Fíjense la diferencia entre un herbario a esto. Como quien dice, no hay color.
Aquí hay color. Dibujos de línea también, de fauna marina. De los animalitos estos que han estado, me lo he traído a posta, en la playa este verano. Las alpas famosas. Estas de aquí son los animalitos que hemos estado toda la playa cogiendo, que todo el mundo se pensaba que tal. Son las alpas. Un cefalópodo y un cuadrúpedo. Y luego, no sé, vengo preparado, gracias. Y luego, cosas curiosas también. Lo de arriba es un animal, ciertamente, pero lo que le falta es la casa. Es un caracolillo, para entendernos. No es un caracolillo, ojo, es un gasterópodo, ¿no? Y lo llaman opérculo. Lo llaman por la tapa de lo que cierra la concha, pero en realidad es un gasterópodo. Y luego pasan cosas curiosas como esta, que lo llaman vísceras de animales. Pues es un tunicado. Es un bicho, pariente lejano nuestro, que tiene la foto, propio de aguas frías, con lo cual este se ha debido de coger muy abajo en la Patagonia, y es un animal que filtra el agua por un agujero de arriba, entra el agua y por el otro lado sale, y se alimenta filtrando. Y este es el truco del almendruco, como quien dice, del cual le hablarán una charla en las que tiene preparadas la Universidad de Cantabria, relacionadas con la exposición que hay actualmente en el Paraninfo, que es la carta de colores, a fin de cuentas. Es un pantone. ¿Y para qué servía esto? Pues servía para que ilustradores en España, que se llamaban iluminadores, pudieran... El grabado sale en blanco y negro y luego hay que iluminarlo. Entonces, las plantas iban codificadas con sus colores y se utilizaba, y esta es la de Tadeo Heckes. Cada uno tenía la suya. Entonces, en concreto, la de Tadeo Heckes. ¿Dónde estaban? Pues, había hablado ya Benjamín de la vida de 102 personas metidas en un barco de 33 metros de eslora. Se habían quitado las baterías más cercanas a popa, las toldillas de popa, y ahí es donde habían montado los gabinetes, que se llamaban los gabinetes de historia natural y el gabinete de los dibujantes. Tenían su especie de camarote para poder trabajar ahí. Y ya vamos cumpliendo ya etapas y vamos a ver un poco sobre los resultados. ¿Qué se hizo? Se describió un montón de especies de animales y plantas. De hecho, Pineda, las descripciones de Pineda, solamente de la zona americana sobrepasan las 500 especies. Pero se habla también de biogeografía, es decir, dónde están unas y dónde están otras. Se habla sobre la biología de la especie, sobre el hábitat y sus costumbres. Se hacen estudios de anatomía y fisiología. Y, por supuesto, se describen nuevas especies, pero también se describen nuevos géneros, es decir, una ordenación superior a la propia especie. La ingente colección de historia natural que se hizo, los datos sobre el aprovechamiento de cada especie y toda la ilustración de la fauna y la flora que se consiguió a lo largo de la expedición. Fíjense, de Luisne tenemos 15.990 especies en pliego, conservadas y mantenidas. Mira, que están en el Real Jardín Botánico de Madrid. Se pueden ir a hacer perfectamente. De dibujos, tenemos sobre esto 264. Se hicieron muchísimos más. Estos son los que se han conservado, 174 de Dio, uno de José Gutiérrez, 71 de Francisco Lindo, 2 de Pozo, 13 de Francisco Pulgar y 3 anónimos. Y aquí, si se fijan, ya en los nuevos herbarios viene un código de color al lado, establecido, un pantone al lado, que es con el que luego se describen los colores de la especie en el texto correspondiente. Y ahí ven la descripción. Lo que se llevó más especies es Nueva España, casi 3.000 especies, Filipinas 2.500, Bahía Botánica 1.155, el Perú 1.600, y luego no están por zonas, pero están por grupos de plantas botánicos. Las criptogamas, que son las plantas superiores, son las que se llevan, diríamos, el
la palma. Volvemos al ejemplo anterior. Esto es una información valiosísima para poder seguir el estudio de estas especies y para poder, además, llegar a analizar cambios estructurales en las poblaciones actualmente, a partir de esta información, ¿no? Con lo cual, esto es. La pena es que se calcula más o menos que es luego una mitad se ha perdido, tanto de pliegos como manuscritos, como de animales en frasco. Cosas que da coraje muchas veces. Cuando uno lo ve, ya le da a uno, le sienta mal, ¿no? Este es un dibujo de Pineda, es un rascón de babao, babao escrito con B en vez de con V, curiosamente, y este animal está extinguido. O sea, puede ser una de las imágenes de un animal extinto que se hizo en el siglo XVIII. Así que luego, la perdiz californiana. Este es un dibujo de Cardero, de ilustración, y ahí tiene una foto del actual. Fíjense que vamos, que la foto y la ilustración, vamos, están clavadas, ¿eh? Y encima es un macho, o sea, está clavado bien, adulto, bien clavado. Bueno, pues esta la describe Pineda por primera vez y la llama el tetrao regiomontanus. Lo de regio viene por el penacho de arriba, por la coronilla esa que tiene. Bueno, pues vienen los ingleses unos cuantos años más tarde, bastantes más, muchos más, y a través de un disecado que les llega, la describen como primera vez. Y la descripción de Pineda, etérea, se quedó en el éter. ¿Qué pasó con la información? ¿Qué pasó con los diarios de los navegantes que hemos hablado estos días? Pues lo mismo. Se secuestró todo y no hay información. No se publicó. Arcadio Pineda, hermano de Antonio Pineda, teniente de navío, embarcado en la Atrevida, me parece, me puedo equivocar, quiere recolectar toda la información de su hermano y, de hecho, en el viaje de entorno a viaje va recopilándolo todo, pero no le dejan. Luisne, yo creo que fue más listo y se lo llevó casi todo para casa, en la calle del Humilladero número 2 de Madrid. Se lo llevó todo para casa, vamos, todo lo que pudo. Y gracias a Cabanilles, que era el catedrático que llevaba el Real Jardín Botánico de Madrid en aquel momento, pues se consigue que Cabanilles va a describir 477 especies nuevas del herbario de Luisne. O sea que aquí el gran beneficiado de la expedición en las plantas fue Cabanilles. Y gracias a que Luisne se quedó con ello y acabó, fíjense ustedes, que tuvo que pedir un dinero para que comprase ropa para ir a la expedición, para embarcarse. Cuando volvió andaba igual de mal y tuvo que acabar vendiendo el herbario al Real Jardín Botánico. Bueno, pues con tal buena que se ha conservado gran parte de este herbario. Del resto, pues lo mismo que siempre, se ha ido información, luego se ha ido publicando cosas, se ha quedado desperdigado en sitios de los más pintorescos. Bueno, pues en España tenemos información y manuscritos en el Museo Naval, en el archivo del Museo Naval, hay información en el Museo de América, hay información en el Real Jardín Botánico, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en Londres, y la colección más fina de la biblioteca de manuscritos en la Universidad de Yale. Y de ahí se está sacando información, ¿no? De esa.
¿Se publicaron cosas? Pues lo que se publicó es lo que ya se ha hablado, de la tinta de navío Pedro Novo y Colsón, de la obra de Ortiz sobre el diario de Toba. Y aquí el gran, diríamos, que salió muy bien fue Tadeo Jeckens, porque lo publicó todo en Hispanoamérica. Y Tadeo Jeckens, como era de la Universidad de Viena, mandaba mucha información, y de hecho hizo un herbario duplicado para la Universidad de Viena. ¿Llegarían o no llegarían las cosas? Entonces, en la Universidad de Viena hay material, y en la biblioteca y Museo de Ciencias Naturales también hay bastante información sobre Tadeo Jeckens. Bueno. Y sin más, tenemos a tres personajes, tres historias muy parecidas, que trabajaron intensamente en un proyecto científico marítimo terrestre, que por desgracia la información científica, salvo el herbario de Luis Neb, el resto está un poco en la nebulosa, pero que las colecciones que han sobrevivido merecen el estudio y el volver sobre ellas. Muchas gracias. Sí, voy con otra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que oyendo esto te quedas asombrado de cómo en aquel momento estas personas eran capaces de hacer esta expedición. Y bueno, pues yo creo que se abre un turno de preguntas, de debates, el que quiera decir algo. Si hubiéramos quitado las toses, hubiera cumplido la hora. Muy buenas, Gerardo. Lo primero, felicitarte, a pesar de tus condiciones físicas, la valentía para mostrarnos una visión fantástica. Hay un personaje que has citado en Buenos Aires, que es Félix de Azahara, y que a mí me apasiona porque 60 años antes de Darwin, él habló de la transformación de las especies y se dice que el propio Darwin llevaba en sus viajes un ejemplar de Viaje a la América Meridional de este científico de Aragón. ¿Conoces alguna o podríamos ampliar algo más de Félix de Azahara, la relación que tuvo con la expedición? Gracias. Félix de Azahara fue uno de los que se les consultó una vez. Estuvieron en la zona de trabajo de Félix, en Buenos Aires, Montevideo. Era militar también. Félix de Azahara era militar, no me acuerdo el cargo que tenía, pero era militar. Y no tenía formación tampoco sobre botánica y sobre zoología, pero debía tener mucho tiempo libre, ¿no? Y le gustaba. Y entonces empezó a recoger, a documentarse. Seguramente las obras que tenía era la de Linneo y Lipufón, para poder trabajar. Y con eso pues desarrolló toda su espléndida labor de trabajo de naturalista en esa zona. Tenemos también otro caso muy anterior de un jesuita, que es José Acosta, que publica en 1590 un libro sobre, lo he puesto ahí, sobre las Indias, la historia natural de las Indias, y dice que los indígenas debieron de llegar a esa zona de México por el norte procedente de Asia, de la marinera. Un jesuita, finales del 16. O sea que no nos tenemos que amilanar de los investigadores españoles, ni de los de ahora, ni de los de antes. Y que esta gente fueron unos verdaderos ilustrados. Lo que pasa es que no les dejaron contarlo. A lo mejor habría que hablar también de Mutis. Mutis, Destino Mutis también. Mutis. Otro sacerdote también. No tuvo nada que ver en la expedición, Mutis. No. Estas imágenes, yo recuerdo el curso que hicimos en la UIN hace 13 años, 14. 13.
Estuvimos los dos y lo dirigió José Luis Casado. Y ahí vino gente de Vancouver y vino gente, y ellos decían, por ejemplo, que las primeras imágenes, no ya de este tipo, sino de ciudades, como podía ser Guayaquil, Buenos Aires o Montevideo, de las primeras imágenes que tenían estos países de sus ciudades y de sus lugares, eran los extraídos de la expedición. Llámese Nuzca, arriba casi en el Polo Norte, o llámese... Las Malvinas. Era espectacular esta expedición, sí. Y ha estado cerrada, no existió. Pasó lo que pasó. Volvieron, hubo un enfrentamiento político-social con el poder en aquel momento y al cajón. Pero bueno, podemos contarlo. Sí. Ahora. Buenas tardes. Tengo una duda. Esta expedición, ¿quién la ordena? ¿Florida Blanca o Manuel Godoy? O sea, ¿quién cuando salió y cuando regresó era el mismo? No. La expedición, el proyecto es de Malaspina y Bustamante y se lo presentan al ministro, que en aquel momento era Antonio Valdés. Y cuando regresan está Godoy. Ya no está Godoy. Está Godoy. Valdés sigue estando, pero entre medias está Godoy. Entre el rey y el resto está Godoy. Y ya no está Carlos III, sino que es Carlos IV, que la diferencia era clara. Sí. Sí, muchas gracias, Gerardo. Oye, es que no acabo de entender, porque es verdad que, bueno, cuando regresaron de la expedición hubo un cambio político, social y demás, pero no puedo llegar a entender qué ventaja podían tener en ocultar toda esta información y no aprovecharla. Es que no sé si hay alguna hipótesis o algo así, porque por mucho cambio que hubiera, esa información era muy valiosa. A ver, el problema no es la información de historia natural. Esa no es. El problema estaba en la información que os dije yo del trasfondo político que había por detrás. O sea, ¿cómo podemos gobernar América sin conocerla? ¿No? Y toda la información que traían sobre los virreinatos, lo que hacían los virreyes por allí, lo que ocurría por allí, lo que estaba pasando en las minas, lo que pasaba en la agricultura. Entonces, y ya había también en aquella época, si no creo recuerdas mal, movimientos ya independentistas de la corona. Entonces, claro, decir eso en la corte y con Carlos IV. Sí. Hay un enfrentamiento también total entre Malaspina y Godoy, de tal forma que se organizan, están en Aranjuez y se organizan allí reuniones, puede llamarse clandestinas, entre comillas, pero en las cuales está Revillagigedo, está Antonio Valdés, está Malaspina, probablemente esté Bustamante, estén algunos más, y el plan es hablar con el rey y plantearle que no puede estar Godoy, que España se va al garete como siga Godoy. Lo que pasa es que Godoy era un político auténtico, interrumpe ese planteamiento y Malaspina acaba en la cárcel. Pero hay un enfrentamiento absoluto. Y de hecho mucha información acaba en Cádiz, en el observatorio de Cádiz, y allí hasta que aparece alguien y se empieza a preocupar de ello. Yo lo único que quisiera decir, antes de que me quede ya... ¿no? que quería recordar que se me ha pasado al principio a Orestes Centeno, que ha fallecido este año, y persona que conmigo ha tenido una relación muy directa, y además dentro del Ateneo también tenía un papel importante, Sí. Y seguro que de esto hubieras disfrutado, Sí. que no tengo ni contar. Claro. Sí. Sí. Con respecto a Tadeo Genque, el otro día estuve en una charla que vino una profesora de Praga a dar una charla para hablar sobre Tadeo
Y hay una casualidad tremenda, que yo no me había dado cuenta y conozco la historia. Tadeo Genke acabó en Cochabamba, como ha dicho Gerardo. Y cuando él está allí, y por allí aparece la expedición de la vacuna española. Allí aparece el segundo médico de la expedición, que es Salvani, y muere en Cochabamba. Mueren con una diferencia de 5 años. Y hablaba la profesora de que este señor había participado de alguna forma en temas de la vacuna de la viruela, de la variola. Por lo tanto, probablemente sí tuvo relación de alguna forma, probablemente habría que investigarlo. Hay muchas casualidades con la expedición de la vacuna de la viruela de Balmis, pero sobre todo ya ahí se habían separado y estaba Salvani. Es un tema interesantísimo que habría que estudiar. Bueno, pues yo creo que sí, no hay nada. Yo creo que se ha quedado la gente pasmada con todo lo que nos has contado, y yo creo que entonces es el momento de irnos de esta forma. Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho, Gerardo.